Bueno, amigos, se viene esta Vanessa Palacio en la ciudad de Medellín, el señor Hugo Ullera en la capital del Caribe, en Barranquilla. Aquí tenemos a nuestra gente con el Sergio Alejandro Galván Rey, nuestro goleador. Campo que anota, es súper ordenado Campo, hace cuadros sinópticos, toda la idea, cómo la voy a sustentar, si Henao dice esto, le voy por acá. En fin, don Ricardo Henao Calderón. Y yo iba a arrancar, le pido perdón a la producción, porque es que si arrancamos con la pregunta patriotera de la patria futbolera, por encima de todo está la selección, ahí muere la discusión. Porque si coincidimos que no, Millonarios tendrá la razón para no prestar a Cortés. Si decimos que sí, vamos a arrancar por otros lados. No hacemos tan genéricos. Vamos a ir por los detalles, ¿les parece? ¿Me compran la idea? Sí, sí, ¿no? Hugo, vamos por los detalles. Y quiero preguntar, de la selección sub-20 hoy, de los que juegan, porque para mí Durán debe ser la gran estrella de esta generación, pero no juega. Juega a 20 minuticos, 10 minuticos, no ha marcado gol. De los que juegan. Estamos hablando del principal jugador hoy por hoy, el que ha tenido más evolución desde el día que lo vimos en el segundo tiempo contra Paraguay allá en Cali, cuando debutó Colombia, porque no fue titular. Óscar Cortés no fue titular en el primer partido, pero fue creciendo tanto en Millonarios, que hoy, tampoco en Millonarios, que hoy nos damos cuenta que hay una joyita y que definitivamente es la gran figura, y que si se va para la selección pierde muchísimo Millonarios, y si no va y se queda Millonarios va a perder mucho en la selección. Voy a dar un solo dato, un solo detalle. Los goles. Los goles de Óscar marcan la diferencia. Porque como siempre, para nuestras selecciones, el tema de gol es un tema tabú, tema difícil, complejo, oculto. Y este jugador ha resuelto esos problemas que la selección tenía, por lo menos en parte. Y también le ha ocurrido en Millonarios. Entonces yo sí siento que es... ¿Pero por ruido o por luz? Fácil de suplir. Por ruido y por luz, porque es que ha hecho mucho ruido y me parece que tiene muchas luces. Sí, exacto. Ha hecho mucho ruido y le ha dado mucha luz. Es la luz de Millonarios y sus goles se festejan con un gran ruido. Entonces, yo creo que ese pequeñito gran detalle, ¿no? Ese pequeño gran detalle le marca la diferencia, y por eso hoy no es fácil de suplir. Hoy es la estrella del sub-20. Hoy es la estrella del sub-20 por encima de Durán, por encima de Asprilla, por encima de Vélez, por encima de Monsalve, por encima de Ocampo. Hoy es la estrella del sub-20. Es un jugador que, o sea, es que él ha logrado mantener un nivel en Libertadores, en torneo local, igual al que tuvo en Libertadores y después en Sudamericana, igual al que tuvo en el Suramericano. Es que cuando Cortés llegó al Suramericano, era conocido por muchos hinchas de Millonarios, pero no era un jugador conocido de la cantera de Millonarios. No era un jugador conocido. Nadie pedía a Cortés titular en el primer equipo de Millonarios. Se esperaba de Guerra, se esperaba de Asprilla también, que está ahí. No se pedía a Cortés. Y Cortés era el tercero en la fila. Podía ser fácilmente el tercero en la fila. Es que tuvo un gran suramericano, y a mí lo que me llama la atención es que ha logrado mantener ese nivel. Porque Monsalve está jugando, pero no tiene el mismo nivel ni la misma influencia que tiene Cortés en Millonarios. Y a mí, yo sí le voy a decir algo, a mí lo que más me preocupa hoy, digamos que en la preocupación futbolística que uno puede tener, es el jugador. Porque el jugador a los 19 años ha quedado en una encrucijada donde mi equipo me necesita para las finales y el torneo internacional, es un mundial que voy a jugar con la sub-20. Y no nos olvidemos que es un chico de 19 años. A mí lo que más me preocupa es cómo el jugador, que ha estado súper estable mentalmente después del suramericano, va a reaccionar ante esta situación. Y con respecto a la pregunta, Tito, que formulás, no tengo duda que es el jugador con mejor momento, rendimiento, actualidad en la categoría, entendiendo y diciendo también que obviamente que Durán, Asprilla están en otro nivel futbolístico, digo, en las ligas que están en la Premier, en la Championship. Pero en cuanto a rendimiento y actualidad, Cortés, sin lugar a duda, es el jugador sub-20 que está mostrando un gran rendimiento. Y hay algo, me parece que ese jugador Cortés que llegó a ese sudamericano, llegaba con 8 o 9 partidos en primera división y muchos por Copa, más que en Liga. Después de su llegada del sudamericano, del muy buen sudamericano que hizo, la verdad que se potenció. Para mí es mucho mejor que el que vimos
el que vimos en el Sudamericano, siendo muy bueno. Entonces quiere decir que es un jugador que ha ido progresando partido tras partido y bueno, hoy por eso decimos y por eso genera tanto debate, ¿no? Sí. Si finalmente va a estar o no en el Mundial. Hoy, por lo que escucho, Vane, nada, ya voy contigo. Definitivamente es el mejor jugador de la sub-20. Por lo que va acá, vamos a ver si tú también estás. Una mujer que hace mucho ruido y tiene muchas luces, Vane Palacio de Medellín. Tito, un abrazo para los compañeros y también para todos los televidentes. Y definitivamente, como ustedes lo mencionan acá, el más perjudicado con todo este ruido, pues es Óscar Cortés. La verdad, porque nos da mucha lástima. A mí me da mucha lástima que el jugador esté en esta encrucijada, que parece ser un castigo, ser un buen jugador, actuar bien con la Selección Colombia, que recordemos ahí fue donde se mostró más y después Millonarios dijo, ¿cómo así? Teníamos esta perlita y no sabíamos en Millonarios. Así que mucho de ese rendimiento que hoy le conocemos a este jugador fue gracias a ese sudamericano. Pero por otro lado uno también entiende al club que quiera tener a esa joyita en este último tramo de este campeonato, porque lo que le falta a Millonarios es ese título, pero también detrás hay unas normas, detrás hay unas cosas que dice FIFA, entonces por eso digo, a pesar de que es tan buen jugador, parece ser un castigo para él, entonces me da mucha lástima y mucha luz para él, para Millonarios, para la gente de la federación, para que puedan tener con certeza algo que no afecte justamente a Cortés. Don Hugo Higuera está en la ciudad de Barranquilla también con la misma pregunta. Hugo, el mejor sub-20 hoy por hoy se llama Óscar Cortés por encima de los Durán y compañía que están en Europa incluso. Un abrazo, muchachos, totalmente. Y hemos tenido la fortuna de haber visto cómo un muchacho que no jugaba en Millonarios, porque bueno, Millonarios tiene una nómina importante, etcétera, como dijo ahorita el goleador, lo utilizaban en partidos de Copa y es cierto. Tú tomas los partidos del año pasado y de este año y encuentras no convocado, no estuvo, porque él no era un valor importante de Millonarios en el primer equipo, era un jugador en proyección. Y él saca la cabeza, como digo yo, él se da a conocer en la Selección Colombia. ¿Verdad? Que inclusive no comenzó titular, después se fue ganando, teníamos un problema de goles, él solucionó el problema de goles y se reveló por unanimidad, porque yo no he escuchado a nadie que hable lo contrario, como un extraordinario jugador, que lo es, indudablemente. Pero más allá del tema, uno no puede olvidar las historias. Cuando no prestaron a Asprilla, cuando no prestaron a Durán, lo que dijimos, ¿se acuerdan? Nos enojamos porque los equipos del exterior no colaboran, etcétera, que fueran a la FIFA, que armaran un lío en la FIFA. Ahora el tema también es aquí, y algo absurdo, porque todo lo que pasa en la Federación y en la DIMAYOR es aprobado por unanimidad, todos los reglamentos, todos los estatutos, todo es aprobado ahí en una asamblea de la DIMAYOR o de la Federación. Por eso yo digo recurrentemente que hay dirigentes del fútbol que aprueban una cosa y después no se acuerdan. Eso que estamos leyendo ahí, que ha publicado, no sé si ya lo publicó la Federación, eso lo aprobó Millonarios también. Y ellos dicen que ya vendieron al jugador al Lens. ¿Sabe quién es el dueño del Lens? El grupo Amber. 100%. Es dueño absoluto del Lens. De manera que no el mismo dueño de Millonarios es el mismo dueño del Lens. De manera que no será que no se van a poner de acuerdo si él va y ya no lo compro, ¿no? Ya eso, ¿cómo hacen ellos su negocio? No sabemos. Pero lo que se ha dicho es que va a ir allá. Y entonces perjudica al fútbol colombiano, que no tiene hoy por hoy a su gran jugador juvenil, y al mismo jugador. El jugador no dice nada para no crearse problema, y porque es un jovencito. Pero no cabe duda que es traído de los cabellos, que después que este muchacho se revelara como el gran jugador que es, no en Millonarios, sino en la selección, ahora diga que no lo presta. Bueno, confirmado. Todos estamos de acuerdo que es el mejor sub-20 de la categoría. Yo estoy de acuerdo, pero yo discrepo en algo. ¿Qué? Es que ahí viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿Óscar Cortés es el mejor jugador de Millonarios?
Ya dijimos que es el mejor de la sub-20. Si yo fuera el técnico, Richie, si yo fuera el presidente de la federación, porque la selección sub-20 pertenece a la federación, pertenece a todos, y yo soy el técnico, yo me peleo por Óscar Cortés, porque es mi joya. Así no haya detectado a tiempo, lo mandara de suplente, me peleo por él. Tan es así que Millonarios se lo está peleando. Ahora, ¿es el mejor de Millonarios? Sin Millonarios, Óscar Cortés. La semana pasada hacíamos aquí esa misma pregunta, ¿no? Si Óscar Cortés era o no el mejor jugador de Millonarios. Entonces, bueno, puede ser McAllister, está entre McAllister, Cataño y él. Estos son los 3 mejores jugadores de Millonarios, póngalos en el orden que usted quiera. Pero yo discrepo en algo. No es que Óscar Cortés hubiera sido bueno porque lo llamaron en Selección Colombia, no, es que él era muy bueno desde antes y lo conoció mucha gente con la Selección Colombia que no lo conocía, pero sí era un jugador que ya estaba obviamente primero en el radar de Selección Colombia, porque eso, pues si no lo hubieran detectado antes, pues no lo hubieran convocado a la Selección Colombia el sudamericano, o sea, ya se sabía qué tipo de jugador es. No es que llegó a la Selección Colombia y ahí descubrieron qué tipo de jugadores, pero dio un gran salto. Pero dio un gran salto, Richie. Digamos, tuvo la gran oportunidad, pero las condiciones las tenían que mucha gente no lo hubiera conocido. Eso es una cosa muy diferente. Yo le relaté un partido en primera que fue contra Jaguares y jugó por dentro y fue un jugador más. No mostró las condiciones que les vi. Obviamente era de uno de sus primeros partidos. Pregúntele a la gente de Millonarios, que lo ha trabajado desde hace mucho tiempo atrás, si ellos sabían o no qué tipo de jugador era Óscar Cortés. No es que ahora es que la selección lo descubrieron, es que ahora la selección le dieron, no, ahora sí es. No. Desde antes de estar en Selección Colombia, ya en Millonarios sabían qué tipo de jugador tenían. Que explotó, que tuvo la camiseta de Selección Colombia, que el espacio. ¿Y eso qué quiere decir? Que el sudamericano, todos son muy buenos. ¿Eso quiere decir que no lo presten? No. Esa argumentación es para mí, y aquí también lo dijimos la semana pasada, y yo me ratifico en eso, Millonarios debe prestar. Debe prestarlo. Es más, dije, si él se va, Millonarios no se va a acabar. Así sea un gran jugador, ¿no? Porque no es la primera vez que pasa. Bueno, la lógica es que en el club lo conozcan, o sea, entrena ahí. Claro. Ahora, el tema es que estaban Gómez, Ruiz, Asprilla, Guerra, Valencia por encima de Cortés. Cortés era el 1, 2, 3, 4, el sexto delantero. El salto lo dio en el sudamericano. Era el sexto delantero de Millonarios. Porque es que se han ido yendo y no pueden, o sea, y él le gana a Asprilla, Guerra y Valencia cuando se van Gómez y Ruiz. Pero era el sexto jugador. Ahora, él sí dio, o sea, el impacto que causó Cortés fue muy bravo. Claro, es que por eso es tan importante y a mí lo que me sorprende es que, o como dice Sergio, que evolucionó. O sea, uno lo ve ahora más dueño de la posición, más titular, más importante. Y para mí, sí es el jugador fundamental del equipo. De Millonarios también. El mejor delantero que tiene Millonarios es Cortés. O sea, también debe pelearlo Gamero. Pero Gamero se lavó las manos, ¿no? Sí, pero digamos, Cárdenas tiene que pelearlo a muerte y lo está peleando a muerte. Lo metió en una lista. Lo puso en la prelista. Sí, ¿Gamero tiene que hacer lo mismo, Sergio? Obviamente. Porque a Gamero no le importa, le debe importar de cariño porque es colombiano, pero su responsabilidad es con Millonarios. Sí, sin lugar a duda. Él es un colaborador de Millonarios, un empleado, si querés, de Millonarios. Pero, a ver, en este caso yo digo, es un club colombiano, no es un club del exterior. Digamos que eso también marca un poco la diferencia con otros jugadores que en otras selecciones ya han dicho que no se los presta. Es decisión de cada uno, por supuesto, pero me refiero a que me parece en ese sentido, si bien es un jugador que está pasando por un gran momento y que está siendo muy importante para Millonarios, me parece que la salida de Cortés de Millonarios no creo que también se vaya a desbaratar el equipo. Acá siempre hemos reconocido, hemos valorado el juego colectivo, el trabajo colectivo. Obviamente que Cortés es un jugador de esos que te da ese plus, ¿no? Para ese gran trabajo en conjunto, sin lugar a duda. Yo estaría más también de que Millonario tendría que prestar a la selección colombiana. Vane, y después voy con Hugo. Vane. Tito, lo decíamos desde la semana pasada, yo sí les decía que piensa el jugador, porque aquí es el que estamos hablando que es el más afectado, pero en este caso
Es que la misma FIFA le baja un poco hasta la caña al campeonato sub-20 porque dice que no le exige a los clubes que preste a sus jugadores, además tampoco aparece en el calendario internacional, que es uno de esos pequeños detalles que aparece en el estatuto. Entonces uno piensa, listo, Millonarios trabaja día a día por este jugador en su crecimiento. Sí, explotó, como lo decía Rich, es cierto, explotó y se mostró mucho más en la Selección Colombia, pero también hace parte de que Millonarios día a día trabaja al jugador, lo entrena, todo lo que eso conlleva. Pero estar en la Selección Colombia es un premio para este jugador que también ha hecho las cosas para ser tenido en cuenta en la tricolor, y creo que siempre la selección va a ser el premio para cualquier futbolista y va a ser la representación de los jugadores que tenemos. Sí, en otros países no han prestado hasta las figuras del sudamericano, pero qué bueno sería verlo a él. Entonces me parece que él sí debería de estar, por más que sea una decisión del club, que sea un tema federación, de los estatutos de FIFA. Es interesante que eso se revise porque se le está cortando un poco las alas a la persona. Hugo, ¿Millonarios deja de ser favorito sin Cortés para la semifinal? No, para nada. Millonarios es un equipo formado hace 3 años y medio. De Millonarios han ido jugadores importantes, importantísimos, y siempre ha sido hasta motivo de análisis aquí, y siempre Gamero no dice nada porque él ya tiene su as bajo la manga para suplirlos. Entonces Millonarios no sufre de eso. Y creo que los equipos grandes no sufren de eso. Yo me estaba acordando, y voy a decir estos nombres porque son los que más conozco, a lo mejor ustedes tienen otros ejemplos, pero me estaba acordando de Jesús Díaz en la Copa América cuando el Junior estaba jugando la final contra el Pasto. Y lo prestó, y antes prestaba a Teófilo cuando estaba en su mejor momento, a Vaca, en fin, a los jugadores, el mismo Chará inclusive, cuando estuvo aquí, eran prestados. O sea, eso es algo normal que deben hacer los clubes, ¿verdad? Si quieren engrandecer o seguir engrandeciendo al fútbol colombiano. Ahora, sí, si el jugador no fuera bueno, Millonarios no lo hubiera tenido ahí, ¿verdad? Pero yo sí entiendo que el jugador que Millonarios envió a la Selección Colombia Sub-20 no fue el mismo que regresó, por todas las circunstancias que podemos analizar. Les voy a recordar por qué hubo que ponerse ese ítems en el estatuto del jugador, porque tradicionalmente había equipos que un lío. Oye, Pedro va, no, armaban un tierrero porque llamaron a Pedro y tal. Cuando no llamaban a Pedro, armaban otro lío porque no llamaban a Pedro. Entonces, cuando ya tú te comprometes, cuando tú apruebas en una asamblea y firmas lo que acabas de aprobar, hermano, ¿qué necesidad hay de armar este tierrero hoy? ¿Qué necesidad hay? Si está escrito, aprobado por Millonarios, ya. Sí, bueno. Me he nutrido de todas las opiniones. Seguramente ustedes de sus casas escuchan a nuestros expertos. Esta lista de convocados es la guerra que tiene que dar Cárdenas para no dejarse sacar su as. Y la federación. Y la federación. Además, ¿sí? que a mí me duele que se diga que es una guerra. O sea, ¿por qué un técnico de una selección nacional tenga que dar una guerra o hacer una batalla para poder llevar lo mejor que él considera para representar al país? Duele, o sea, eso sí. no tendría por qué pasar. Mire, Marquinhos no tiene líos porque no juega, es el tercer arquero de Nacional, tiene 2 arqueros. Alexei Rojas del Arsenal pues no juega, no hay ningún problema. Juan Diego Castillo, chico también no tiene ningún problema. Andrés Salazar ha jugado un solo partido, ¿sí? Daniel Pedroso sí juega bastante. Juega en el Real, de lateral Real izquierdo. no va a decir que no. No va a decir que no porque necesita. Y además es la, digamos que eso es la punta Real Cartagena, claro, también con los jóvenes. Tanto que es un jugador que puede ser central y lateral izquierdo, dicen que juega muy bien del Fulham, ¿sí? Edier Ocampo ha jugado ya más. Jugó muy bien el último partido. El último partido pasó su categoría, un jugador. Fernando Álvarez del Pachuca también no tiene problema porque no es de parte del primer equipo, ese zurdo que sale también. Vamos a seguir viendo. Kevin Mantilla, ojo, yo creo que hoy por hoy Kevin Mantilla puede ser el mejor central de Santa Fe. El más afectado del fútbol colombiano es Santa Fe, ¿no? Lo llevan como 3 o 4 jugadores. Sí. Y Kevin Mantilla, figurón. Julián Palacios del Envigado es otro de los chicos que hemos visto ya.
Alexis Manyoma, también jugador importante de Cortuluá. Daniel Luna no ha jugado, infortunadamente, en el Mallorca desde que se fue. Gustavo Puerta tampoco ha jugado, no tiene lío. Johan Torres viene de hacer gol con Santa Fe. Y es un cambio importante en Santa Fe. Puede que sea titular o no, pero siempre lo usa. En la lista de convocados. Sí, siempre lo utiliza. John Vélez, importante, cada vez más importante. Lo expulsaron en el más reciente partido, pero ese muchacho entiende el juego, parece que tuviera 40 años. Juan Castilla también va a venir de la MLS, otro muy buen jugador, este zurdito en la mitad, que jugó muy bien el sudamericano. Miguel Monsalve es prácticamente titular. Sí, no es titular, no está ahí, es el jugador número 12 y de dígame, Medellín. ¿cuál es el otro enganche que tiene en Medellín? Claro, en su posición no lo tiene. Óscar Cortés, lo hemos hablado mucho. Yasser Asprilla, que ya lo prestaron, jugadorazo. Isaac Zuleta, bueno, es con cosas de no sé qué le vio, seguramente tiene muy buenas condiciones que nosotros no pudimos ver. Y John Jader Durán, que también va a dar la pelea por John Jader Durán. De acá van a salir un par, porque creo que son 24, van a tener, son finalmente 21 los que pueden ir a Argentina. Muchachos. ¿No está Ángel? Jorge Cabezas, que ha jugado muy poquito. Ahí. José Mateo Mejía, que me dicen que es un gran delantero del United, que no juega en el primer equipo, es muy fácil. Luis Miguel Angulo, gran jugador de Alianza. Entra permanentemente, rapidísimo. Y Tomás Ángel lleva 4 goles y viene de marcar en el más reciente partido y ha jugado, creo que 11 partidos ya. No, yo creo con el que primer equipo ya este se le semestre. encontró la posición. Es extremo hacia adentro. Así les duele un poquito porque quieren que sea como Juan Pablo. Yo creo que este muchacho es más diferente, más ladero que jugador. Bueno, ahí hay jugadores muy importantes. Definitivamente, tal vez ninguno. Ustedes tienen razón, estoy de acuerdo. Hugo, el mejor de esta generación se llama Óscar Cortés. Hugo, y vamos a empezar a escuchar, porque hicimos un trabajo con todos los entrenadores que tienen que prestar jugadores en el fútbol colombiano, Hugo. Sí, no, totalmente. Ese muchacho, yo no sé, cada vez que sale un jugador de esto de valía, uy, nos caen qué cipotes de problema. Me acuerdo cuando Falcao, que lo convocaron cuando era Leonel, se armó un lío porque no iba a ser titular, se fue, se lesionó. Pusieron a Teo. Hay una cantidad de cosas que uno dice, pero claro, pero ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón? Si sacamos un jugador maravilloso, sigámoslo impulsando, que eso le hace bien a la industria del fútbol en Colombia. Pero hay gente que parece que no lo entendiera. Ahora, lo digo con todo respeto, pero un club de fútbol profesional no puede decir no. Lamentablemente el jugador Pedrito no va, pero si llaman a Carlito, sí, ok, llamen a Carlito y nosotros, ¿qué es eso? De verdad, serio, ¿qué es eso? Un presidente de un club, un dueño de un club, no le puede decir al técnico, mire, no llame a ese, llame mejor a Pedro, ahí se lo mando. Por Dios, ¿en qué estamos? A mí, la verdad, sí me causa y me genera expectativa a ver cuál va a ser la reacción del jugador. Porque ¿hace cuánto fue el suramericano? En enero. Sí, eso es grave. Febrero. Hasta antes de ese suramericano, ¿él con qué estrés vivía? Vivía con el estrés natural. De ir creciendo. Sí, de ir creciendo. Me ponen en la copa. Hoy, mira, apareció un partidito de liga, una convocatoria. Él vivía sin estrés, era el sexto delantero. No tenía estrés. Ahora, comenzar a convivir con el hecho de... Es que mi representante me dijo esto, es que mi tío me dijo esto, mi primo me dijo esto, mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo aquello, el presidente del club me dijo esto, y yo quiero hacer esto y no puedo. Eso no es fácil para un pelado de 19 Pero ojo años. que lo que dice Campo va a tener mucho con lo que dice Gamero. ¿Me dejas escuchar a Gamero primero? Claro. Sí, porque cuando ustedes escuchen a Gamero y veamos el comunicado, según el comunicado de Gamero, hay una persona que tomó la decisión. Vamos a ver si ustedes entienden lo mismo que yo entendí. Si yo me opongo a que él vaya a la selección, entonces Colombia me cae encima a mí. Y si yo dejo y digo que se vaya para la selección, la hinchada de Millonario entonces va a creer que es que yo no estoy pensando en Millonario. Entonces, que decida el jugador. Que decida el jugador. No sé, me va a matar Martín, pero tenemos el comunicado de Millonarios, me lo alistan, porque en el comunicado de Millonarios también dice, después de hablar, lo tenemos, después de hablar con el jugador. Vea, Millonarios informa que después de haber conversado con el jugador, que decida el jugador, señores, el jugador no señor les va a Cárdenas, decir que no, Tito. Claro, Cárdenas va a estar llamando y va a decir, oiga, Óscar, ¿usted no quiere ir a jugar un campeonato mundial sub-20? Hay una entrevista después de, no de este partido, sino del anterior, de que jugaron, creo que fue con América, creo que estaba Sergio Llamas haciendo la planta baja. Sí. Sergio lo entrevista después del partido, y Sergio le tiene que hacer la pregunta y se la hace.
Y Cortés termina diciendo que él no quiere representar a su país. Claro. Es la única declaración que él ha dado, claro. La única declaración que él ha dado. Figura, claro, fue la figura contra ¿Y sabe América. qué? Para mí, él es el que menos poder de decisión tiene. Para mí, Cortés es el que menos poder de decisión tiene en la ecuación. Sí, no, pero digamos, él da la última palabra. Yo creo que en eso me parece que Gamero creo que da la declaración perfecta. hombre. ¿Por qué? Yo no Porque creo. Sí, Yo no creo que él dé se la última queda. ¿Por palabra. qué? No, Porque no, el Gamero jugador no da ninguna última palabra, hombre. Yo me lavo las 19. manos, yo me lavo las manos, dice el técnico Gamero, dice, yo no voy a quedar bien con la selección para quedar mal con Millonarios, ¿no? Yo Ni pregunto al algo. revés. Yo Sergio, simplemente digo, pregunto algo. me voy por Sergio, el carril de la pregunta de mitad Sergio. y punto. Y el jugador, digamos, no queda, digamos, si se va a la selección no queda mal queda con Millonario. clasificando a él. Y si se queda en Claro. Millonario no quedaría con sus compañeros, Claro. con la selección. Eso lo dice usted o lo digo yo porque nosotros no somos hinchas de Millonarios. Pregúntele a la hinchada de Tito. Millonarios. Sí, claro, no tiene que ver, no tiene que ver con la haga hinchada. una encuesta rápida a la hinchada de Millonarios. Bueno, yo te la pongo del otro lado. ¿Qué dirán los otros hinchas que son de la selección Colombia y quieren ver a Cortés en la selección? No solamente te tienen que Pero es explicar los él hinchas. yo creo que el hincha lo él no se entendería. debe Yo creo ni que a lo Nacional, ni a los Sí. hinchas de Junior, ni a los Déjeme. hinchas de Once Caldas. Él se debe hoy a una camiseta que es Millonarios. Y se debe a unos hinchas que son los de Millonarios. Déjeme Pero escuchar a Hugo y a tuvo, Vane. cuando tuvo la camiseta de selección no se debía a la selección. No, pero claro. Ah, bueno, claro, no, porque claro. estás como Pero diciendo lo que se pasa es debe a que- Millonarios nada más. No, claro. Claro, los jugadores se deben inicialmente a sus equipos, que son los que pagan su sueldo. Bueno, Si no, entonces, ¿qué? eso es discutible también. Ahorita lo discutimos. Después cuando le Hugo. pase a otro jugador de Colombia, no digamos que los Lo jugadores primero- lo tienen que lo primero prestar. es el club. Yo Hugo. creo que él no tiene poder de decisión. En toda la ecuación, él no tiene el poder de la decisión final. ¿Qué dice Hugo? Y voy con Vanessa después. Exactamente es así, como dice Campo. Olvídate. Ese tema salió directamente de los dueños del equipo. Ni siquiera de los jugadores, ni siquiera del técnico. ¿Qué jugador no va a querer ir a una selección? Yo hablé con Gamero en privado. Lo que pasa es que hablé en privado. Y después que hablé con Gamero, que me dijo cuál era su pensamiento, algo estuvimos hablando Gabriel Melugo y yo, pero dice, no, pero el presidente del club me acaba de decir que no va, que por parte del club no va a ir. Y estoy hablando hace 3 días, todavía no habían emitido comunicado. Entonces eso es un tema que salió directamente de los dueños del club. Bueno, porque Gamero, es que, mire, ¿sabe qué me dijo? Como están las cosas, perdóname, Alberto, tendría que ir. Eso fue lo que me dijo. Vane, ya vamos a escuchar otra vez a Gamero que aclaró una cosa. Vane. Gamero también es empleado del mismo club. Claro. Ay, sí. Claro, es que él es empleado. Tito, acá cuando es... Sí, es empleado y tiene que velar por los intereses y por lo que le falta a Millonarios, que entendemos también esa presión del título y por eso quieren tener a los mejores jugadores para esta recta final, torneo internacional. Uno entiende, por supuesto, es que cuando yo digo que él debe estar en selección, no estoy diciendo que entonces no debería estar en Millonarios. Lo que pasa es que uno entiende, esta situación es muy, muy compleja. A mí siempre me encantaría pensar que el jugador como ser humano, porque más allá de ser un empleado, también así como nosotros muchas veces tomamos decisiones en nuestro trabajo, sería bueno que el jugador dejara de ser como ese objeto o esa cosa que todos manosean y que finalmente no importa lo que él piense. Pero en este caso, bueno, no sabemos de fondo si hablaron con el jugador, si definitivamente el jugador dijo yo quiero quedarme en Millonarios y tomaron su voz, pero en este caso pasa algo y es que a pesar de que esté o no Cortés, esto no significa y no asegura que Millonarios sea campeón, y que esté Cortés y no consigan el título, entonces el malo no va a ser Cortés o ellos porque no prestaron al jugador a la selección, y si se va para la selección esto no significa que Colombia va a ser el mejor de este mundial. O sea, aquí el tema es que esto es un juego colectivo y más allá de las decisiones que se tomen, pues sí, es el mejor hoy por hoy de la selección, pero bueno, Tomás Ángel tampoco estuvo en el sudamericano, o sea, hay que ver muchas cosas. Esta es una lista preliminar, pero lastimosamente, vuelvo insisto, y por eso en cada final de mi argumento lo he dicho tanto, y es que aquí se nos olvida en el fútbol que primero está la persona. Vamos a repasar otro concepto que dio Gamero. Vamos, que nos va a dar luces.
Lo de Cortés, yo siempre lo he dicho a todos, ese es un tema que no me compete a mí no me compete. Hay de pronto otros medios, por otros lados donde se va a definir eso, pero Alberto Gamero no define eso. Siquiera menciona a Cortés. Que el jugador es el que menos tiene que ver en la ecuación. Además está clara una posición del club, o sea, de la empresa. La decisión de la empresa es, nosotros queremos que él se quede. Pobre pelado de 19 años, ¿qué va a decir? No, es que yo me quiero ir. Claro. Y va para un club que es de la mismo totalmente, grupo empresarial, claro, que es del lugar donde está trabajando. Yo les digo sinceramente, yo quiero ver cómo va a ser el rendimiento de Cortés, o aquí o con la selección. Sí. Porque me parece que sí o sí toda esta situación ¿lo va a afectar? Va a terminar influyendo en él. Tendrá que demostrar mucho carácter y ser muy frío para que no ocurra. Es más, si el mismo Cortés está viendo el programa, debe decir, ¿y este por qué me está metiendo en ese lío? Sí. O sea, miren todo el lío en el que está Cortés. Ojalá lo aísle, su entorno lo aísle de todo este lío. No la toma él. Y por eso Gamero no se moja, ¿no? Porque la decisión es de su patrono. Gamero puede que no se moje públicamente, pero a lo mejor ha tenido una opinión en el seno del equipo, en el interior. Pero yo creo que él mantiene un discurso. Esto pasa por los dueños. Creo que mantiene un discurso y para él públicamente es acertado lo que dice. Y vuelvo a lo del comienzo, no voy a decir, váyase para la selección para echarme encima a los hinchas de Millonarios. O decir, al contrario, para echarse encima a la afición de todos los otros equipos. Yo creo que ahí el técnico me parece que ha mantenido un discurso que es coherente, ¿no? Sí, lo de Gamero es inteligente. Vamos a empezar a escuchar una cosa. No sería bueno, digamos, no sería bueno porque estamos hablando de Óscar Cortés y él no ha salido a decir nada. ¿Qué quiero decir? Uno entiende la posición del club, uno entiende la posición del técnico de la selección que lo convoca, pero sería bueno y diga, salga él, ya mayor de edad, diga, ya tomé una decisión, la verdad me quiero quedar, y no empezar a hacer una novela de todo esto y donde él, la persona, el protagonista, está en la mitad, dicen esto, dicen lo otro. Ya dicho esto, que Cortés es el mejor sub-20 en este momento de Colombia, y dicho que es una de las figuras de Millonarios que todavía no le da, por ser tan joven y por la estructura y por el gran proyecto que lleva Millonarios en años, 3 años y medio de trabajo, vamos a empezar a escuchar otros entrenadores, porque creo que Mantilla es muy importante para Santa Fe. Vamos a ver qué dice su técnico. Y Torres, Harold Rivera. Yo hablé con el doctor Méndez, él fue claro conmigo con respecto a los jugadores y nosotros contamos con ellos hasta cuando lo necesitan. Ellos creo que tienen participación en el Mundial, según tengo entendido el 5 se tienen que concentrar o es la convocatoria definitiva para el Mundial. Entonces por ahora que estén con nosotros, que jueguen y nos den una mano que... hoy, por ejemplo, importante, el tema de Johan que mete su gol, el nivel de Mantilla, que pues sabemos que no digamos cumple en la cancha, sino que pone e infunde respeto en la zona defensiva. No le puedo pedir a todos su opinión quién se la juega, le voy a dar a cada uno. No, está claro que... ¿Vos haces Santa Fe? No, está claro. ¿Es la misma importancia o no? No es la misma importancia, obviamente que no, pero... En la decisión creo que estaba tomada de parte de la presidencia del equipo. Claro. Quieren promocionar y vender. Toma la decisión el presidente del equipo que le dice al técnico hay que prestar al jugador y punto. Porque ahí hay que vender. El jugador no tiene nada, o sea, suena fuerte, pero los jugadores no tienen nada que ver. Mire lo que dice el entrenador. Harold Rivera. Yo hablé con el doctor Méndez. Ni siquiera menciona Mantilla. Es una decisión de la institución. Vamos a escuchar a Autuori, que tiene 2 marcadores, derecho e izquierdo. Que no son titulares. Pero sobre todo el derecho es importante, Ocampo. Y tiene a Ángel, que es titular y lleva 4 goles. Y tiene a Solís, que no se sabe por qué no lo llaman, que es un tremendo jugador. Palabra de Autuori. Y después tenemos muchos jugadores jóvenes con potencial, con calidad, ¿no? Yo me quedo muy contento porque este es el trabajo que me ha hecho aceptar estar acá. Entonces, si tiene que ir para representar Colombia, perdóname por ser repetitivo, ya he hablado otras veces, una vez más ahora, nosotros acá, yo particularmente, ya he trabajado en muchos países y siempre he trabajado para mi institución, pero también para el fútbol del país. Y yo estoy acá para trabajar para el fútbol colombiano también.
Não tenemos miedo de nada. Se tiverem que não estar aí com o Nacional, vamos meter outros. O importante é ter grupo em condições de competir. Vane, ¿diferente? ¿Es diferente porque ninguno es Cortés? Tito, no, lo que pasa es que estamos hablando de Millonarios, la presión, lo que decíamos, que no ha tenido títulos, y por eso yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Autori, es que también eso implica un trabajo para el fútbol de nuestro país y que el nivel crezca. Porque siempre estar en una selección, sea de la disciplina que sea de la categoría que sea, es lo más importante para un deportista o para un atleta. Es su sueño y es como la culminación de cada uno de sus procesos. Entonces, por eso también un entrenador, y lo dice el profe Pablo, es que estar en Atlético Nacional y ser un gran jugador es un premio para el jugador, pero también para la institución, porque eso significa que de la institución están sacando jugadores de talla internacional, porque estar en un mundial es estar en una vitrina internacional. Entonces yo creo que sí se le está poniendo la lupa diferente a Cortés, porque fue la figura del sudamericano, porque es el jugador que además está teniendo más minutos, una de las figuras del sudamericano está teniendo muchas más minutos con Millonarios y ha sido determinante. Pero insisto, para mí lo que dijo el profe, el técnico de Atlético Nacional, totalmente de acuerdo con él. David González pierde a un gran volante como Monsalve. Claro. No, o sea, la decisión no creo que es netamente mía. Desde el punto de vista mío, si son llamados a la selección, tienen que estar y tienen que representar al país, y es algo importante para ellos, incluso para nosotros como institución también que estén ahí. O sea que no veo por qué haya que hablar de prestar o no prestar. Sergio. Es empleado de Medellín también, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Entonces hay una parte en Millonarios que no se dice la cosa como es realmente, porque vuelvo y digo, si es una decisión del jugador, salga el jugador, diga, la verdad, yo me quiero quedar con mi club por esto, por aquello. Y no un comunicado de diga, no, es que el jugador dice, cuando en realidad pareciera que es un tema dirigencial, una decisión de sus dirigentes. Vamos a escuchar a Bolillo Gómez. ¿Por qué? Porque Vélez cada vez es más importante en la estructura del Junior de Barranquilla, y Vélez también es convocado a la selección. Junior es un orgullo que los jugadores estén en la Selección Colombia. Yo dirigí muchos años a Selección Colombia y que me llamen los que sea, que yo me siento feliz que los muchachos vayan a representar al país. Hugo, clarito Bolillo, ¿no? Clarito. Estuvo en la selección mayores, fuimos a un mundial con él, estuvo en el proyecto de Maturana, él sabe lo que vale que un jugador llegue a la selección y que pueda después irse al exterior. Mire, eso es un halago para los técnicos, recibir a un jugador joven, comenzar a desarrollarlo, enviarlo a una selección menor y que vaya a un mundial. ¿Qué mejor que eso? Si cada vez que ustedes en el último tiempo los que acompañaban a la selección para la zona mixta o cuando llegaban al aeropuerto por primera vez, lo que más se repetía era un sueño, que este era un sueño que yo tenía, este era un sueño que yo tenía, este era un sueño que yo tenía. Todos sueñan, todo jugador sueña con ir a la selección de su país, grande, pequeña, la que sea, pero sueña con estar ahí. Por favor, ese es el máximo honor que le pueden hacer a un jugador de fútbol. Alberto Suárez, también, el técnico de Envigado, tiene un par de figuras importantes en esta selección. Nosotros no tenemos, es decir, para nosotros es un orgullo que ellos vayan a una selección Colombia y más que jueguen un mundial. Ahora, todavía no nos han certificado que van a ir. Si son solicitados, por supuesto que estarán a disposición del cuerpo técnico de la selección Colombia. Los he escuchado a ustedes. Pero ¿sabe una cosa, Tito? Haciendo las veces de abogado del diablo. Sí, señor. Yo no estudio Derecho, ni mucho menos. Pero usted fue dando curvas, ¿no? Sí, pero yo creo que estos casos son para analizar individualmente.
O sea, es diferente cada caso. Sí, porque, claro, Envigado dice, el negocio mío es vender. Yo necesito vender eso, que lo lleven ya. Ojalá lleven 11. Richie, eso diría la gente de Envigado. la pausa. No estamos peleando ningún torneo internacional, ni vamos a clasificar a cuadrangulares. Hoy, el negocio de Millonarios es vender jugadores. Hoy. Pero digo, ir a torneos internacionales y pelear títulos. No, es que el problema de Millonarios no es vender a Óscar Cortés porque ya está vendido. Ah, bueno. Bueno, yo les puedo decir algo. Ya los escuché. Creo que ustedes le dieron luces a toda la gente en sus casas, a los aficionados no solo de Millonarios, sino de los demás clubes. Escuchamos a todos los entrenadores. Y nos faltó el par de decretos que son muy importantes, donde aparentemente obligan... Sí que los vamos metiendo ahí mientras les doy mi opinión, que yo no he dado mi opinión y no quiero pasar de agache. Señores, es un error histórico no prestar a un futbolista de estas condiciones, muy por encima de este estatuto del jugador, que yo tengo mi opinión como periodista porque yo tampoco soy abogado, que aparentemente tendría una obligación Millonarios de prestarlo. Es un error histórico por parte de Millonarios no dejar al jugador actuar y dejar que termine su formación. Termina su formación. Lo comparo y lo vuelvo a decir, lo dije el otro día. Es como el papá que por miedo no deja ir a su hijo al viaje de graduados de 11º, que es de los recuerdos más lindos que tiene un estudiante. Están cometiendo un gravísimo error en no dejar ir a este jugador. Entiendo la presión, las ganas de ganar un título, pero creo que la solución de un proyecto no está en un chico de 19, así sea Óscar Cortés. Y este muchacho, lo mejor, acepta que el dueño de su pase actual y de su pase futuro, donde hay muchísimo dinero, un dinero que tal vez nunca la familia Cortés lo soñó, acepte las órdenes. Y este muchacho, como dicen ustedes, no tenga nada que ver, sino simplemente aceptar una orden. Pero cuando crezca y de pronto a sus compañeros les vaya bien o no sé qué, le va a quedar siempre la falta de ese campeonato mundial sub-20 dentro de su formación. Es un error, repito, histórico de Millonarios, no aceptar que este muchacho vaya con su selección. Pero bueno, cada quien tiene su derecho. Miraremos si esto está bajo la sombrilla jurídica de una FIFA que no obliga a los equipos a prestar. Entonces, como la FIFA no obliga, no creo que ninguna federación pueda obligar, así tenga, porque usted puede escribir 1000 cosas en un estatuto, pero eso si no está alineado con FIFA no tiene ninguna validez. Digo yo como periodista, como análisis, puedo estar cometiendo un gravísimo error. Pero acá, si yo me invento que todos tenemos que venir para mostrar nuestro trabajo en el gimnasio sin camisa, y es un código interno que yo me invento acá con no sé qué y tal, pero hay un código por encima de nosotros que es el código de Win y de unas cosas. Entonces, si la FIFA no obliga, nadie más puede obligar. Es más, AFA pasó un comunicado a todos los clubes en Argentina que para el campeonato mundial que se realiza en ese país, tiene que prestar a todos sus jugadores. Eso es una sugerencia. Mientras FIFA no obligue a prestar a los jugadores, no hay nadie creo yo, que pueda obligar a prestar a un jugador. Creo yo. Pero bueno, le queríamos gastar este tema porque es importante, 45 minutos, vamos a hacer una breve pausa, vamos a hablar de Atlético Nacional, que ya va a jugar su partido de Copa Libertadores, ya vemos. Bueno, señoras y señores, va a jugar contra Olimpia Atlético Nacional. De ganar, no te digo que está clasificado porque puede pasar cualquier cosa, pero sí se acerca demasiado. Esta es la alineación titular de Atlético Nacional que pone hoy, con el regreso obviamente de Dorlan Pavón, que no estuvo por liga porque ustedes saben que estuvo sancionado. Kevin Mier es el arquero, Román, Castro, de Benich y Zapata, que con perfil derecho juega ahí y lo hace muy bien. Vanguero, que es muy criticado por la afición, pero yo la verdad creo que no tiene mucha razón. Me parece que el medio centro va a ser Palacio, ¿no? Es el medio centro posicional. Por derecha Sebastián Gómez y De Osa más tirado por izquierda en un 3. Entre comillas le han respetado ese espacio a Palacio, ¿no? Sí, jugar por mitad. Creo que es su posición. Yo creo que no es interior. Y Sebastián Gómez sí puede hacer el ida y vuelta. La dinámica de Gómez es mucho mejor. Sí. Candelo, posicional. Duque y Pavón. Me parece que es una muy buena alineación. Tiene un mensaje esta nómina también, ¿no? Ángel fuera. Tal vez jugó uno de los mejores partidos del campeonato, pero titular es Pavón. Ángel, yo creo que se ha dado cuenta el entrenador que no es 9. Y en el lugar donde lo puede acomodar aparece Pavón, porque recordemos que Pavón está jugando más
no tan tirado a la banda, sino más por el carril central de media punta. Y Duque ha regresado a la senda del gol. Digamos, volvió. Hizo 2 goles. El partido pasado contra Unión había hecho 2 goles. Hizo la asistencia para Ángel. Entonces, 110 goles en la institución. Recuerda que aquí cuando arrancamos el campeonato, decíamos, Ángel va a terminar siendo el tercer 9 de Nacional. Sí. ¿No? Claro, porque llegó Chico da Costa, Duque y Ángel. Sí, pero se va a acomodar por la banda porque creo que juega muy bien ahí. Sí, pero igual tampoco es titular. Pero jugó el clásico. ¿Dónde lo ubicas? Bueno. Pavón, está da Costa, claro. y si recupera Harlan, ¿quién sale de ahí de la formación Es muy titular? difícil. Tiene con qué combinar, además que este chico Solís juega muy bien. Vane, definitivamente una linda alineación para enfrentar hoy a Olimpia. Un gran juego de bandas que vamos a ver ya en imágenes, ¿no? Tiene este Atlético Nacional. Tito, Atlético Nacional, que sí tiene ese juego de bandas, además cuando hablamos que regresa otra vez Román, Vanguero, que tiene esas posibilidades también con varios jugadores por el medio, pero ¿saben qué me parece interesante? Que habíamos dicho que este proceso de Atlético Nacional estaba muy despaciecito, o sea, que no estaba mostrando grandes momentos Atlético Nacional, sino chispazos, que no se terminaba de consolidar esta nómina, pero aquí afortunadamente vemos que el profe tiene muchas variantes en la nómina que ya está recuperada, casi toda, porque en un momento tuvieron a 9 jugadores lesionados y jugadores importantes e interesantes. En este caso también lo mencionábamos con el goleador, con Galván, y es que cuando Duque se volviera a enchufar con el gol iba a ser facilito. Y miren ustedes, también la semana pasada hablábamos de Dorlan, Pavón dependencia, y ya estamos hablando de que hay otros jugadores que también aparecen por allí con esas definiciones, porque también hablábamos de la falta de gol de Atlético Nacional. Entonces todo se va encajando para que el profe pueda tener muchísimos más jugadores por posición, tener variantes, y que defensivamente ya hemos hablado de las ventajas que tiene este equipo, que es muy bueno. Digo ventajas desde lo positivo, no que de ventajas, con sus arqueros también en el medio campo, y que ahora en la parte ofensiva, en la zona ofensiva, pues ya tiene muchas más opciones para la definición y para la creación y generación de juego. Entonces es interesante porque hoy creo que Olimpia sí va a ser un muy buen medidor para Atlético Nacional. Un detalle, si está Pavón marca el juego de Nacional y marca el ritmo de Nacional. Lo que pasa es que Pavón me parece a mí que juega detrás del 9. Yo no lo veo haciendo la banda. Que Nacional... Y creo que va a haber Candelos el que va a estar por ahí. Nacional, salvo el último partido, es un equipo que a lo largo de las 2 competiciones lo que ha demostrado es que depende de la individualidad. Es que a Nacional no se le critica su nómina, al contrario, tiene buena nómina. Debido a la nómina que tiene se le exige un juego diferente, pero la nómina nacional yo no creo que se le critique. Allá lo que critican a Duque, eso ya es un tema de la opinión de la gente. Yo creo que ya consiguió el esquema y todo. Puede ser, pero Nacional es un clásico equipo con Dorlan, que hasta el último partido, con doblete de su 9, sigue dependiendo de la individualidad. O sea, veremos ahora si hay una continuidad en el juego. Pero fíjese que no dependió de la individualidad, ¿cuándo? Cuando no estuvo Pavón. Claro. Hugo, va a enfrentar a un Olimpia que tiene un parado, es un equipo siempre importante, ¿no? Recordemos que esta fue la gran final de 1989, ¿no? Nacional Olimpia. Sí, en el afán que tenemos nosotros que los equipos nuestros jueguen como históricamente han jugado, en el caso de Nacional, en Uruguay y en toda parte, pasa público de ver a Nacional y qué es lo que quiere su técnico verlo. Porque ya tú lo ves a él muy tranquilo desde que vino a Barranquilla. Y es eso, digo yo, que Nacional no pierde. No es un equipo que pierda regularmente. Empata mucho, gana un poquito menos, pero ha permanecido ahí metido en el grupo de los 8. Vimos mucho gol que le hacen a Olimpia de fuera del área. Mucha jugada por las bandas y goles de cabeza le hicieron cuando estábamos viendo, cuando hablaba Hugo. Vieron ustedes que tiene deficiencias defensivas Olimpia, que con las características de Nacional por ahí, Sergio, se pueden aprovechar de manera correcta. Sí, yo creo que uno de los mejores trabajos, por las características de los jugadores que vienen teniendo participación en Atlético Nacional, el trabajo de banda. Digamos, si estuviese un jugador como Harlan, creo que el fútbol pasaría también un poco más por la mitad, teniéndolo a Harlan, ¿no? Por sus características, que es un jugador que busca asistir, un jugador de media distancia, pero con las características, pongámosle de Pavón. Pavón es un hombre que bombardero. No, exactamente, que no anda con muchas vueltas, le dejaste la pelota por ahí y te la mete, digamos, no es... Sí, no es un pasador,
Y no es un rematador dentro del área y Yo fuera. sí creo que Pavón va a ir detrás del 9, creo. Ahora Pero es que ahí es donde ha jugado prácticamente todos los últimos partidos. Es más, creo que va a ser un 4-3-2-1, el famoso árbol de Navidad que se inventó Carleto Ancelotti con el Milan. O 1-2, pero yo creo que puede estar dando más. Claro, ¿no? y Candelo se va a tirar a la banda que necesite. Ustedes saben que De Osa se despliega, que Sebastián Gómez se despliega y Candelo con la ayuda. Creo que va a tener una buena cantidad, una buena masa para atacar a Olimpia. Sí. Nacional es un equipo que tiene buena llegada, o sea, no tenía tanto gol y me parece que ese es un factor que ha ido mejorando en Nacional. Y lo último es que evidentemente es un equipo fuerte, con Dorlan y sin Dorlan, porque lo que nos ha mostrado últimamente Nacional es que es importante con Dorlan y sin Dorlan, porque yo creo que sin Dorlan casi que facturó el mejor partido de la temporada, ¿no? Sí. Sin Dorlan. Sí, a mí me pasa algo con los equipos históricos. Aquí en Colombia en el análisis se le tenía más miedo a Peñarol por Arias que por la actualidad de Peñarol. Y porque era líder. Y lo demostró. Pero... Es más, sus salidas en la Suramericana lo demostraron. Sí, en la primera te golearon y en la segunda Millonario jugó mejor que tú en tu estadio. O sea, internacionalmente demuestra las falencias que tiene el fútbol uruguayo local. Claro, porque era el líder, ¿no? Otra cosa es cuando salen afuera. El líder en Paraguay tiene 38 puntos, es Libertad. Olimpia tiene 23 puntos. Es decir, le lleva más de 10 puntos el que va de líder. Lo que pasa es que en 15 partidos. Ha sido más fuerte que todo. Claro. En 15 partidos. Entonces, muchas veces a los equipos internacionales se les tiene un gran respeto por su historia, más que por su actualidad. El rey de copas. Sí, exactamente. Olimpia, totalmente, pero la actualidad de pronto no es la mejor. Y yo creo que eso equipara todo, porque la actualidad de Nacional, estoy de acuerdo con lo que dijo Hugo, a Nacional se le critica el juego, el cómo, pero ese equipo es confiable. Ese equipo no te pierde. ¿Y al entrenador cuando habla, o no? No, pero es que se cayó en algo muy... Autori ahora grita más. Autori el día del partido con el Medellín gritó más, se rió más, pero dice dio media vuelta, festejó los goles. Fue el mismo Autori de siempre. En las ruedas de prensa dice cosas que por ahí, pero no Tito, sé si a la afición o a una parte en la rueda de prensa el técnico puede decir lo que sea, porque los técnicos hablan con sus equipos en el terreno. Como esto, que quiero que ustedes lo escuchen y me den su opinión. Autori diciendo algo. Ahora sí. E o mais importante não é a vitória, esse é o processo. A vitória é consequência. E há que saber entender e respeitar o processo para que seja algo consciente, a nível de consciência. No es importante la victoria, sino el proceso. Yo lo entiendo porque ustedes saben la devoción que yo tengo por los procesos, Vane, pero no sé si el fanático... Pero es que es el estilo de Autori. Autori nunca dice lo que la gente quiere, dice lo que él piensa. Hay técnicos que dicen lo que la gente quiere que escuche, más no lo que tal vez el técnico está pensando. Pero Vane, ¿entendiste que es no es políticamente correcto? No, bueno. Yo creo que el profesor ha sido, chicos, muy coherente. Así nos guste o no las formas, porque eso ya es algo muy personal para nosotros, también para el hincha, pero lo que sí hay que aplaudirle al profe es que ha sido coherente durante todo este semestre con Atlético Nacional, a pesar de las bajas. Cuando se le pregunta por Dorlan si lo va a tener o no, si es importante, él dice, pues Dorlan es importante, pero acá hay un juego colectivo, lo vamos a reemplazar con otro, lo reemplazó y miren ustedes, ganó también el Clásico Paisa. Cuando al profe le decían, bueno, pero es que el equipo, la falta de resultados, la falta de victorias, es que el equipo no juega bien, dice, de a poquitos vamos a ir encontrando el juego y van llegando los resultados, pero esto es un proceso. Y ahora que le preguntan después de una victoria que obviamente emocionó muchísimos a los hinchas ante Independiente Medellín, dice que una victoria sí es importante, pero que es más importante el proceso. Entonces yo creo que él en todas sus declaraciones, nos guste o no, ha sido coherente con lo que él piensa. Entonces él nunca va a decir algo que de pronto queramos escuchar nosotros. Es lo que él dice, Tito. Y además Sebastián Gómez sí decía que una victoria en un clásico vale por doble, pero una cosa es el jugador y otra cosa es el técnico. Claro. Pero claro. ¿se acuerda cuando aquí lo criticaron y en todas partes lo criticaron porque perdió un partido? Usted no. No, yo no. Yo lo critico. No, yo sé, me acuerdo. Que todo el mundo le va a decir, es que no le duele, es que mire, no siente, no es que... No vende humo. No, papá. A veces hay que vender humo blanco. No, ni es un drama si pierde, ni va a ser una fiesta si gana. Un poquito de humo blanco hay que vender. Poquito. Mire, ¿sabe dónde está la carta de presentación de Autori? Autori puede superar los 30 puntos en el campeonato colombiano debiendo 2 partidos.
Pues claro. Debiendo 2 partidos, Nacional está dentro de los 8. Es que no te llena el ojo, ¿no? Y en 2 partidos, Nacional puede pasar los 30 puntos, pasar el umbral de 30 debiendo 2 partidos, sin ningún problema. Ahora, lo que a Nacional se le critica es, ven, con estos jugadores, yo creo que debería jugar otra cosa. Y por el tiempo que ya lleva. Pero miren que él todavía, por ejemplo, le está tratando de encontrar el lugar a Deosa. Pero de Deosa cada día juega primera mejor. línea, de interior. Sí, no, voy con Sergio y cierro contigo, Hugo. Desde lo estadístico, desde los resultados, creo que, digamos, la crítica al profe Autori pasa de lado, digámoslo así, en un aspecto. Después lo futbolístico depende del gusto de cada uno y uno puede opinar, el hincha, como cualquiera de nosotros. Seguramente en el balance final de este semestre vamos a ver si ese proceso que él habla, cierto que es lo más importante, dio frutos, ¿o no? Los frutos que él espera que dé. Y no solamente el resultado, sino a esa mejoría que el equipo creo que él mismo quiere tener de aquí a que termine esta parte del año. Don Hugo Yeri, voy a cerrar con Mane Palacio, que va a decir nada más y toda la verdad. Hugo. Mire, después del incidente con el periodista en la rueda de prensa, tomen esa rueda de prensa y tomen las siguientes. A ver si es el mismo Autori. No sé, eso le sirvió. Eso le sirvió en algo. No crea que porque la gente es demasiado experta en un tema no puede cambiar en algo. Miren y verán. Miren la respuesta en la rueda de prensa y me dicen si antes y después no es este Autori algo diferente. Y vuelvo y digo lo que les dije ahorita. ¿Qué es lo que está esperando la hinchada de Nacional o el gran público que juegue Nacional? Si de pronto lo que la gente está pensando no es lo que quiere el señor Autori. Pero el señor Autori puede mostrar los numeritos y decir, ahí estamos. Y faltan 2 partidos. Y después nos metemos a los cuadrangulares y después vamos a pelear el título. ¿Me entiende? Porque de pronto va a ser una espera eterna. Están esperando algo que a lo mejor Nacional no va a mostrar. Mi Vane. Tito, estaba mirando en la fecha 10, que fue el otro clásico que terminó 1-1, que ahí fue donde empezó como todo el tema de las declaraciones, que si nos gustaba o no el tema de las ruedas de prensa de Autori. Él igual decía lo mismo y le decían, sí, pero es que es un clásico, que era lo que la gente decía, es que es un clásico, se tiene que jugar diferente y él tiene que meterle alma y tiene que tener empatía con el hincha. Él tenía su mismo discurso y a hoy que gana de una manera diferente, abultada, además el clásico ante Independiente Medellín, sigue dándole prioridad al proceso más allá de los resultados. Y en ese momento él también dijo, sí, es un empate, pero aquí lo importante es lo que yo vaya encontrando en el equipo. Sus objetivos son, y están claros, fortalecer a la institución y fortalecer al equipo con sus variantes, con sus formas. Y bueno, hay que ver entonces con la clasificación a los 8, todo esto que se pueda dar, cómo va a jugar Atlético Nacional en esas finales. Pero sí entiendo que a la gente en Atlético Nacional le exige más al equipo de jugar bien y ganar siempre. Noto a esta mesa que bancan, como dicen en el sur del continente, como decía Sergio, bancan a Autori. Y que lo están esperando, y que a ustedes no les molesta, que se desesperece, que eso es una tontería. Para bien, banco, para bien o para mal. Lo importante es cómo juega y cómo va progresando. Para bien o para mal, el técnico ha sido coherente en su discurso desde que llegó. Es verdad. Desde que llegó. Nacional se habla más, por ejemplo, de la decepción de Yader que el gran acierto con Zapata. ¿Quién tenía Zapata en este nivel? Oh, qué jugador. Zapata es el mejor defensor del fútbol colombiano. Qué jugador. ¿Cuántos años tiene? Mire los goles. Mejoró a Castro de Benicio. ¿Quién se acuerda de Olivera? El defensor con más errores individuales, creo que en la historia de Nacional. ¿Quién se acuerda de Olivera? Yo pregunto algo. Más allá de la coherencia, la congruencia del profe Autori, llegamos a mitad de año y ningún objetivo se cumple. Estaríamos hablando de lo mismo de... Digamos, salvando el tiempo de proceso, ¿estaríamos hablando lo mismo del profe Gamero? Decir, no, sí, muy bueno, todo el equipo, pero no gana título. Yo defendería... Para mí los dos están obligados. Por eso digo, porque pareciera que con la congruencia y si con Nacional el proceso llega hasta basta. Si en el semestre ya clasificó a octavos de final de Copa Libertadores, ¿no es ya un gran logro de cuando los equipos colombianos no pasan? Sin lugar a dudas. Día 1 del inicio de temporada. ¿Favorito quién es para ganar título? Pues los grandes. Nacional siempre están los mismos. Junior, por ellos nómina, siempre van a estar obligados a eso. Los grandes. La obligación de Autori es esa. Millonarios. Gamero ha tenido el respaldo de su directiva.
incluso por encima de un gran porcentaje del público, que ya le está exigiendo título. Pero Gamero ha tenido el gran respaldo de su directiva. En condiciones normales, Gamero no hubiera llegado hasta acá sin ganar un título. No hubiera pasado del 2020, porque no clasificó ni siquiera a los cuadrangulares. Bueno, señores, debutó Juan Cruz Real en Copa Sudamericana con el Tolima contra un equipo pues muy complicado, un grande, porque San Pablo es un conjunto grande y cuando los equipos grandes, lo decía Campo, puede ser que la realidad no esté bien y tal. A ver, un equipo muy querido, sobre todo en esta mesa tenemos dos grandes manizaleños como el señor Ricardo Henao y el señor Sergio Alejandro Galván Rey. Vamos a escuchar a su entrenador Pedro Sarmiento ante una pregunta un poco provocativa de la prensa, que tiene todo el derecho a preguntar lo que quiera, y también el técnico tiene derecho a contestarle como quiera. Acá vamos a escuchar al profe Peter. Disculpas a los hinchas, a los dirigentes, pero creo tener la capacidad y otras cosas más de seguir para adelante. He estado por situaciones mucho más difíciles que esta, mucho. Y si quieren mirar la historia de mi vida, y no les acabo el cuerpo nunca nada. Aquí estoy porque tengo las que sabemos. Si ellos me quieren sacar, no vos. Si el periodismo me quiere sacar, no me voy a ir. Aquí me saca el presidente y el dueño del equipo. Que eso absolutamente claro. Que no le tengo miedo a nada. Bueno, ahí está. Sí, está bien. Él está en todo su derecho. Como también me imagino que habrá gente de Manizales que coge la lista. Venga, es que ese es Pedro Sarmiento. El señor llegó con la idea, de que iba a cambiar esto y no pudo cambiar. Ahora, ¿lo coherente es echarlo también? No, yo creo que no es coherente, Tito. Primero, a mí me choca mucho, honestamente, pedir la renuncia de la gente y decirle renuncie. Eso yo creo, o sea, a mí eso no me gusta. Pero también, por ejemplo, siento que si no se cumplen los objetivos, si realmente no le da la vuelta, ahora veo que él dice, yo las tengo bien puestas y voy para adelante y tengo cómo sacar esto adelante. Esa es otra cosa. Habrá quienes dicen, ¿sabe qué? No fui capaz, ahí está el cargo a su disposición. Si quieren sigo, si no traigan otra persona, ¿no? Es claro, ¿no? Dice que él no se va, salvo que se lo diga los dirigentes, los dueños. En los resultados, obviamente, como dice Richie, ¿no? Hablando del 14% de rendimiento. No han sido para nada, ha sido muy malo de los resultados. ¿Y se lo merece? Y me imagino que todo técnico, o la mayoría de los técnicos, siempre creen que pueden solucionar las cosas. Sí. Pasa que llega un momento en que ya es... Claro, estas expulsiones, estas cosas que le pasan son normales por la presión, Campo. No es normal por el equipo, por el plantel que tiene Once Caldas. Veteranos, ¿no? Once Caldas tal vez hizo de las mejores incorporaciones del país. Al momento de las incorporaciones, llevar a Dairo y llevar a Sherman era un acierto. Llevar a Pecoso Correa era un acierto. Claro. Gran jugador. Por el plantel que tiene, no es normal lo que le está pasando. Ahora, ¿tienen problemas económicos? No. ¿Manizales se vive bien? Sí. ¿Una institución buena? Pero Campo, ¿buenos refuerzos? No le entra la pelota tampoco. Claro, buenos refuerzos, sí. Entonces yo creo que antes de la sacadera de técnicos, porque en el 11 creo que caen en la sacadera de técnicos, analicen profundamente qué pasa en el plantel. Porque es que de ahí sacaron a Boder por malo, y Boder hoy es una de las revelaciones del campeonato con Alianza. Y Once Caldas tiene mejor nómina que Alianza. Sí, es verdad. Algo pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el plantel? De por qué se van los técnicos. Recordemos que esta sería la novena, o es la novena eliminación de Once Caldas. Es la novena eliminación de Once Caldas. Casi siempre teniendo buenos planteles. Entonces, ¿qué es lo que pasa de fondo con el equipo? ¿O es que es tan cómodo que los jugadores entran en zona de confort? ¿O qué pasa? Porque algo evidentemente pasa. No es normal. Y no, para mí no tiene que ver con el entrenador. A mí me parece que han llevado técnicos de todo tipo y la cosa no funciona. Pasa también mucho que no la mete Hugo, ¿no? A propósito, el Junior de Barranquilla jugará contra Once Caldas. El 11 será juez en la clasificación, pero el 11 también tendrá que sumar. Ahorita vamos a ver una pieza donde el 11, Hugo, no la mete. Sí, es que es un fenómeno bien curioso. La mayor cantidad de goles que ha hecho el Caldas es uno. No ha pasado de uno. 1-0, 0-0, 1-0, 0-0. Y eso es bastante curioso. Yo sigo con mi campaña que el tema de estos temas de falta de rendimiento de los equipos es compartido, hermano. A mí no me van a venir más con el cuento que es una responsabilidad del técnico. No, el técnico y los jugadores, por lo que ustedes acaban de explicar, lo que recordaba Campito. Y da esto, Hugo. Ajá, y no entonces... la meten. Claro, y Sherman, ¿dónde está?
y Dairo, y Pedro, y Juan, y Andrés, y Carlitos. No, solamente es el técnico. No, esto es una responsabilidad compartida. Mira, lo que ha hecho Bolillo en Junior no solamente es haber despertado el equipo como lo despertó, sino salvar ese proceso, ¿se acuerdan? De contratar gente del Caribe, porque tal y Pascual, y resulta ser que no estaban rindiendo. Aparte de Amaury Torralbo, todos han levantado su nivel, todos. Y por eso el Junior está haciendo lo que está haciendo, por el trabajo de Bolillo, pero también por los resultados que están dando los jugadores. Porque si no, seguirán sacando técnicos, per secula seculorum. ¿Vane? Ay, Tito, es que uno conociendo el trabajo del profe, a uno le parece increíble estos resultados y sobre todo su bajo rendimiento de él como entrenador, porque si bien sabemos que es una nómina que no está rindiendo desde hace mucho tiempo, en este semestre no ha sido una buena nómina, pues también estoy de acuerdo con Hugo, es que esto es una responsabilidad compartida también de los directivos, también de los jugadores, del técnico, pero uno conociendo al profe Pedro Sarmiento, de saber cuál es su idea de juego, qué es lo que a él le gusta encontrar en los equipos, la verdad para mí es un Once Caldas totalmente desconocido y espero que le sigan dando esa posibilidad y que él se quiera quedar en Once Caldas para el próximo semestre con una nómina renovada y que él pueda ponerle su sello, porque es que de verdad esa herencia de la que hemos hablado tanto, como hay buenas herencias y malas, esta que le tocó no está para nada bien. El rendimiento individual de los jugadores está muy por debajo de lo que les conocemos. Sí, pero mire, Tito, volviendo al tema de la pregunta, yo sí creo que la prensa tiene derecho a preguntar. Claro. Y lo más normal, lógico, es que la prensa le pregunte a un técnico después de 9 partidos sin poder ganar, pues que se está pensando en renunciar. Yo creo que eso es lo habitual, eso es lo normal y eso es lo que debe suceder. Pero Pedro no se enojó, sino aprovechó el centro que le tiraron para decir, no tengo ganas. Claro, pero también dijo, no voy a renunciar porque lo dice usted ni porque lo dice la prensa. No, yo creo que hay maneras también de responder. Obviamente, yo sé que esas preguntas son incómodas para cualquier entrenador y más en esa situación, pero también él es una persona de tanta experiencia, tan conocedor, porque ya no se cocina con 2 pitadas, pues Pedro no sabe cocinar con 2 pitadas, ¿no? Ya él debe saber cómo responder y cómo afrontar ese tipo de cuestionamientos y de preguntas. Y hombre, ¿no? Y me parece que en el fondo él tiene razón. Pero dice, Richie, yo tengo... Pero también lo noté en un momento emocional complicado. No, claro. Pero ahí es cuando más... Ahí es cuando más calma tiene que tener un técnico de la experiencia. Es que vimos la respuesta, pero no vimos... La pregunta es fea porque la pregunta... A esa respuesta. La pregunta le tocan un pasado por el Unión Magdalena. ¿Qué dijeron algunos cuando contestó mal a Autori? Venga, a propósito. Miren lo que pasó con el jugador de la NBA. No he podido saber. Es un recordero y no más. Giannis Antetokounmpo. No, recordemos lo que... Recordemos lo que pasó... recordemos lo que pasó como desde Brasil 2014 con una pregunta que le hicieron a Neymar sobre cómo manejaba él sus espacios libres en la juventud. Esto cambió. Hoy el entrevistado responde con... Hay algunos que tienen la capacidad de responder en frío y tomar un aire, pero hoy el entrevistado responde de manera directa. Antes el periodista iba, lanzaba el dardo y el entrevistado guardaba la compostura. Eso desde hace unos años se perdió. A mí me parece que está bien, porque él está, él no lo insulta ni nada, responde y demuestra cómo está. Tipo, acaba de perder, ¿qué? ¿8º partido, 9º partido? Noveno partido. O sea, no gana. Todos los partidos desde el segundo juego le están preguntando si se va, si se queda, si se va, si se queda. Pregunta de fútbol no le hacen a veces a él. No estoy criticando a los colegas, estoy tratando de entender la respuesta de Pedro Sarmiento. Porque además Pedro Sarmiento ya es un hombre que conoce este oficio. Porque ha estado varios años en él. Él lo conoce y sabe manejar. Y como le pasa a todos los técnicos, ha perdido más de lo que ha ganado. Este tipo de circunstancias ya les debería saber capotear perfectamente. Pero esto cambió y hoy el entrevistado también contesta en el tono que le pregunta. Usted me contestaba siempre bien, Galván. Sí, Tito, y él le iba a preguntar más. Está claro también, ¿no? Que... Pero Galván, te comiste 2 goles hoy. Decía, pero llevo 200, hermano. Tito, está claro también que después del paso de corredor
Elkin Soto y ahora el profe Sarmiento y el profe Herrera, con ningún técnico. No, pero digo, de este último tiempo, los jugadores no han dado respuesta. No. Digamos, más allá de que más ofensivo, más defensivo, no han respondido. Hay un bache tenaz. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y al regreso vamos a hablar algo de Lucho Díaz, que Lucho Díaz volvió al gol después de casi 6 meses y tenemos que hablar de él. Ya venimos. ¿Quién robó? Bueno, Lucho, qué buena noticia del fin de semana. Ya había regresado, era su primera titularidad después de la lesión. 5 meses y algo, casi 6 meses. Y marca un gol que parece fácil, pero la definición es espectacular. No, difícil. Hágase un gol cayéndose y poniendo el botín como lo... ¿Cierto, Sergio? Usted que es el máster. Sí, ¿no? sí. Cuando la presión quiera lo vemos. Y es un ejemplo de cómo llevar la recuperación de una lesión, ¿no? En la mala del equipo nadie lo apuró. En la mala del equipo nadie apuró a Luis Díaz para que se recuperara. No, priorizaron al jugador. Claro. Y creo que el entorno de él hizo su aporte. El entorno de él fue de que dijeron, vamos paso a paso, aquí no hay afanes, porque a veces él se afanaba. O sea, a veces el jugador es el que más se afana. Y los que estaban alrededor eran los que le decían, calma, calma, vamos paso a paso, vamos, no te apures para llegar a este partido contra este rival, o no. Y en la mala del equipo, Klopp y todo el mundo, calma. Sí, y creo que agarra un buen momento. Pudo haber empatado el partido perfectamente el Tottenham al final, digo, se lo empata y sobre el final termina ganando con Jota, que es una de sus competencias directas. Pero creo que va a haber minutos para todos los delanteros, porque todos están encendidos. Sí, como dice, ¿no? Cuanto a mejor competencia haya, el nivel se eleva, el nivel individual, y creo que a Luis Díaz le va a pasar eso y a sus compañeros. Claro, y entró, cuando entró Díaz, el nivel del equipo, o sea, coincidió con ¿La mejoría? Sí, la mejoría del equipo, porque el equipo venía en la inmunda, ¿no? Durante toda la campaña, y cuando regresa Díaz, el equipo igual va ascendiendo. O sea, entró en una buena, se metió en un lotecito importante de un buen rendimiento del equipo. Eso creo que también es muy importante. Otra cosa es, el equipo llega y el equipo sigue en la inmunda. No, el equipo venía ascendiendo y él se metió en el pelotoncito. Ahora, Hugo, que maneja muy bien las cifras, con todo esto, ¿lo ve llegando a los... A mí sí hay algo que me sorprende. Obvio tiene más años, pero es un Luis Díaz más suelto. Eso de estar bailando en el entrenamiento, con respeto, ¿no? Pero lo de estar bailando en el entrenamiento, la manera como festeja los goles, la relación con sus compañeros, uno no veía eso en Luis Díaz. Inglés. Uno no veía eso en Luis Díaz de Junior. Era el tipo más tímido del planeta. Era el tipo más... Era de los jugadores que te decían, no doy la declaración, porque es que a mí me da pena hablar. O sea, no me gusta, no me siento cómodo. Y el Luis Díaz que uno ve hoy es otro carácter. ¿Entiendes? Es un tipo mucho más suelto, mucho más extrovertido, mucho más... Tiene más años también, que eso ayuda. Pero a una persona tan tímida era muy difícil creer que iba a tener esa soltura en Inglaterra. Y él la tuvo. Pero Campo, es que esos equipos preparan a los jugadores en todo sentido. Seguramente tendrá alguna ayuda psicológica, ojalá. Claro, parte de la madurez personal y también de guarda, él va teniendo, digamos, un roce diferente, una ascendencia más allá de que está volviendo una lesión, pero él ya ha mostrado ¿y el idioma? a su equipo lo valioso que puede ser. El idioma es clave. Entonces, yo creo que todo eso hace lo que Campo resalta, ¿no? Porque no baila rock, baila champeta en el vestuario del Liverpool. Vanek, ya ves a Lucho, ya fue titular, como para quedarse ahí, la competencia es dura, porque cuando él se lesionó no estaba Gakpo. ¿Se acuerdan? Ahora llegó Gakpo, Darwin sigue creciendo, este uruguayo que juega muy bien, está Jota y está Salah, y hay otros chicos por ahí de las inferiores también siguen. No sé, creo que plantó la bandera y dice, yo tengo que ser titular, ¿no? Sí, claro, Tito, y además que fue muy rápido que ya hubiera marcado gol en los pocos partidos que lleva después de su recuperación, una recuperación que fue paulatina, pero que ahí me encanta la forma del Liverpool de tenerlo tranquilo, sin presión, el técnico Jürgen Klopp también de llevarlo de a poco, no presionando al jugador ni tampoco al cuerpo médico, sino que en el momento que debía estar Lucho en óptimas condiciones iba a regresar, y así ha sido. Y miren ustedes, ya marcó gol. ¿Y cuántos partidos lleva? Entre el que no entró, 2, 3, fue el tercer partido. 3. Entonces me parece interesante que es un jugador que ha demostrado, 3, sí, es el tercero. Es un jugador que rapidito que pueda marcar y tenerse su confianza después de una lesión de tanto tiempo, de estar tranquilo por la cancha, me parece genial. Entonces esto es un aliciente y un alivio para todos
que lo tenemos siempre presente por el tema de Selección Colombia. Así que por el jugador, por el fútbol inglés y por nosotros, espectacular. Don Hugo Ugullere, un abrazo. Chao muchachos, chévere, nos vemos mañana. Dale, Vane también un super Va ganando abrazo. Nacional. Sí, señor. Eso es lo importante. Bien. Va ganando Nacional, muy bien. Los equipos colombianos, somos hinchas de todos los equipos colombianos en copas internacionales. Ojalá les vaya, sea el año fantástico. Don Richie, muchas gracias. Espero que levante su Once Caldas. Con mucho gusto. Lo mismo para el señor Sergio Alejandro Galván. Muchas Rey. gracias. Don Campo, muchas Tito. gracias. Nos vemos mañana. Vienen, ¿no? Venimos, ¿no? Todos en pleno. Muy bien. Los dejo con el partido entre Alianza Petrolera y Orso Marzo. Vuelta de Copa Betplay. Carlos Gómez y Carlos Zapata. Los Charlies, van a estar allí comentando y relatando este lindo partido. Señores, el aire de ustedes.